Buenas tardes, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a empezar haciendo un par de preguntas. ¿Quiénes de ustedes han escuchado que Colombia es uno de los países más felices del mundo? Levanten la mano. ¿Todos? Y ahora, ¿quién cree que vive en el país más feliz del mundo? Ok, ya no son tantos. Preguntas como estas me las hice en el 2013 después de leer en muchos reportes que Colombia era uno de los países más felices del mundo. No entendía ni qué preguntaban, ni a quién le preguntaban para llegar a una conclusión de felicidad tan alta en un país con unos niveles de corrupción, desigualdad y pobreza tan altos como los que vivimos. Yo soy académica y uno de los inmensos privilegios que tiene estar en la academia es que uno tiene herramientas conceptuales y metodológicas para responderse a este tipo de preguntas. Y así fue como hice desde el 2013 mi principal tema de investigación. Lo primero que hice al iniciar la investigación fue preguntarme qué es lo que preguntan los rankings de felicidad en el mundo. Y me encontré que todos los rankings en el mundo no necesariamente preguntan sobre felicidad, sino que preguntan sobre un concepto que se llama satisfacción con la vida. Me voy a tomar un momento a hacer en esta distinción. La felicidad es una emoción y es un estado que cambia en función del día. Si usted hoy fue y se comió un helado con sus amigos, va a ser muy feliz, pero si en la noche se queda atascado en tráfico, su nivel de felicidad va a disminuir. Pero la satisfacción con la vida es mucho más que eso. Es una valoración del punto en el que estamos, de qué tan valioso creemos que es lo que hacemos y el recorrido, la valoración al recorrido que le damos a nuestras vidas. Muchos de esos rankings internacionales no miden felicidad, sino satisfacción con la vida. Y esa es una distinción importante. La segunda pregunta que me hice es, disculpe, esto está, ¿cómo me devuelvo? Perdón, me anticipé. La segunda pregunta que me hice fue, ¿a quién le importa? ¿Cuál es la relevancia de saber si un país es más feliz que otro? ¿Por qué es importante gastarse los recursos en hacer ese tipo de investigación? Y hemos encontrado que los países desarrollados, Estados Unidos y Japón, por ejemplo, el ingreso per cápita ha aumentado durante los últimos años, pero los niveles de felicidad en la población no lo han hecho de la misma forma. Entonces, no necesariamente el indicador principal por el que miden los gobiernos, que es crecimiento económico, no aumenta la felicidad en la gente. ¿Y qué pasa cuando los niveles de felicidad en la población disminuyen? Esto es lo que sucede. La gráfica que les estoy mostrando es la relación entre el ingreso per cápita y los niveles de felicidad en Egipto. La línea amarilla muestra cómo se ha mantenido de manera sostenida el ingreso per cápita desde el 2005 y la línea blanca muestra cómo los niveles de felicidad han disminuido. Y en el momento en que se encuentran los menores reportes de felicidad, aparece la primavera árabe. Esta misma gráfica y esta misma tendencia se ha reportado en el Reino Unido con el Brexit, más recientemente en Chile con las manifestaciones de la población y dado los resultados de las últimas elecciones y de lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hace 2 días en Colombia, yo no dudaría que en algún momento empezáramos a ver esta tendencia en Cali y en Colombia. Esto es a lo que yo me dedico a estudiar. Las estadísticas subjetivas. Las estadísticas subjetivas lo que miden son los niveles de satisfacción que tenemos nosotros con las cosas que hacemos. Las estadísticas objetivas, por ejemplo, las tasas de empleo, miden todo, pero no miden las cosas que valen la pena ser medidas. Las tasas de empleo le dicen cuántas personas hay empleadas en la ciudad de Cali, pero no le dicen si la gente está contenta con lo que hace. Y aquí es donde aparecen las estadísticas subjetivas y la necesidad de incluirlas en los sistemas de medición de los países. Con este panorama, en el 2014 iniciamos un proyecto de investigación en la Universidad ICESI.
en el Observatorio de Políticas Públicas. Iniciamos una encuesta poblacional que denominamos Calibrando y es el primer sistema de medición de bienestar subjetivo en una ciudad en Colombia y al mejor de nuestro conocimiento en América Latina. Nosotros queremos saber qué tan felices son los caleños, qué los hace felices y fundamentalmente qué relación tiene el gobierno con nuestra felicidad individual. Eso es de lo que les vengo a hablar en el día de hoy. Pero antes de mostrarles los resultados, voy a empezar por esta pregunta. En una escala de 0 a 10, ¿qué tan satisfechos están ustedes con su vida? Piensen eso un momento, pónganle un número a la escala. ¿Listo? Si usted es como el colombiano y como el caleño promedio, usted le puso a esa escala 8.5 y eso es muy alto. Los países desarrollados a esa misma pregunta, los ciudadanos le ponen un puntaje promedio de 6.5. Por eso es que somos uno de los países más felices del mundo, por los niveles tan altos en los que reportamos eso. Pero ¿qué es lo que nos hace tan feliz? El primer factor que explica nuestra felicidad individual es la salud. No hay un factor más importante explicando la felicidad individual que el estado de salud propio y el de la familia. Cuando empezamos a estudiar los diferentes indicadores que tenemos de salud, nos encontramos disparidades muy grandes por género. Los hombres son los que reportan tener mejor salud física que las mujeres y las disparidades son muy importantes. Incluso la salud mental de las mujeres en Cali es menor que la de los hombres. El 21% de las mujeres en Cali manifestó sentirse sola en el 2018. Y aún más, existen disparidades también por estrato socioeconómico y existen también dobles discriminaciones. Las mujeres y las mujeres más pobres son las que reportan mayor prevalencia de ansiedad, estrés, depresión y reportan una peor salud física. Otra de las cosas que hemos encontrado es que la gente asocia un buen estado de salud con ausencia del dolor. Cerca del 50% de la población en Cali tiene sobrepeso o obesidad, pero ellos dicen que están divinamente de salud. Es más, el 40% de la gente con sobrepeso o obesidad está satisfecha con su peso actual. Eso es uno no darse cuenta que el sobrepeso y la obesidad es la cuota inicial para una enfermedad crónica. El segundo factor que nos hace muy felices son las relaciones afectivas. Y prepárense para escuchar noticias que pueden ser nuevas o que puedan sonar contraintuitivas. Lo primero es que la gente casada es más feliz. Y eso pasa en Cali, en Colombia y en todo el mundo. La gente casada incluso es mucho más feliz que la gente que vive en cohabitación, o sea que se arrejuntan, si se quiere. Cuando hacemos análisis sobre la satisfacción en las relaciones afectivas, también encontramos diferencias por género. Uno a un hombre le dice, califique de 0 a 10 la calidad de su relación afectiva, un hombre dice 8.3, le hace la misma pregunta a una mujer y ella dice 7.4. Es más, hace poco estaba hablando con un investigador que me estaba contando que había un nuevo reporte que mostraba que los hombres se dan cuenta de la noticia del divorcio en el momento en que la mujer les pide el divorcio, mientras que las mujeres llevan en promedio 2 años cocinando la idea. Les boto el dato, les dejo ese pedazo de información. Los amigos y la familia son muy importantes explicando nuestra felicidad. La familia extensa es muy importante. Entre más personas vivan en el hogar en el que convivimos, más felices vamos a ser y lo mismo aplica para los amigos. Los hijos no hacen más feliz a la gente. Los hijos, por el contrario, aumentan las tasas de ansiedad, depresión y estrés entre los padres. Y las tasas son mucho más altas entre las mujeres que entre los hombres. Pero los hijos dan propósito, que es una dimensión completamente diferente. El tercer factor que nos explica nuestros altos niveles de felicidad es el optimismo y la percepción de ascenso social. Y en esto los caleños están haciendo un muy buen trabajo.
La mayoría de los caleños creen que están mejor que el año pasado y que el año entrante van a estar incluso mejor. Y este nivel de optimismo es incluso más alto entre las poblaciones más pobres. Y eso es justamente la definición del optimismo. Y es creer que vamos a estar mejor, no como consecuencia de las condiciones actuales, sino a pesar de las condiciones actuales. Pero los datos objetivos muestran que hay razones para estar más optimistas. Un caleño promedio ha acumulado 11.3 años de educación, que es muy poco, pero ha estudiado en promedio 8 años más que sus padres. Y eso es ascenso social, eso es movilidad social. Entonces no es solamente percepción de optimismo, es que en realidad las cosas dentro de todo están mejor. Y dentro de todo esto, ¿qué tanto importa al gobierno? Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Quién de ustedes pensó en el alcalde cuando hizo el cálculo de satisfacción con la vida? Nadie. Bueno, uno por allí. Pero esto es lo que nosotros nos llevamos siempre. La gente no piensa en el gobierno cuando piensa en su felicidad y no hace los cálculos de lo que hace o no hace el gobierno. Y esa es una de las grandes diferencias con los países desarrollados. La gente sí piensa en el gobierno. Lo que hace bien el gobierno, nadie se da cuenta. Una persona no es más feliz por recibir un subsidio para reducción de pobreza. Posiblemente porque ser beneficiario de un subsidio para reducir la pobreza muestra todo lo que está haciendo mal el gobierno. Aunque tengo que hacer la clarificación que los jóvenes que han sido beneficiarios de becas para acceder a la educación superior sí son más felices. Posiblemente porque eso muestra los valores que nosotros como sociedad queremos promover. Lo que hace mal el gobierno, por el contrario, sí disminuye nuestros niveles de felicidad, particularmente las tasas de crimen y el tráfico. Eso disminuye la felicidad de la gente en Cali. Una de las primeras conclusiones a las que nosotros hemos llegado haciendo esta investigación es que la felicidad en Cali es individual. La gente está feliz con sus relaciones afectivas, está feliz en su hogar, con el trabajo que tienen, pero esa felicidad no se transfiere en proyectos colectivos. Una de las principales razones por las que la gente llama a la línea 123 es a quejarse por el ruido del vecino. Eso es un ejemplo de cómo la felicidad es individual y no es colectiva. Nosotros somos un país donde necesitamos un código de policía para que la gente sea amonestada por no recoger los residuos de su mascota. Eso es un ejemplo de felicidad individual y de no felicidad colectiva. Eso es no pensar que como sociedad tenemos que construirnos y tejer el tejido que nos va a sostener y que va a hacer que como sociedad nuestro gobierno y nuestra sociedad cambie. Ahora, ¿qué nos hace falta para ser más felices? Piensen un momentico. ¿Qué necesitan para llegar al 10 en la escala? Si ustedes son como los caleños y los colombianos, ustedes pensaron en plata o en cualquier cosa que se compre con plata. Un viaje, un carro, una casa, todo lo que sea aproximación de dinero. La relación entre dinero y felicidad existe, es lineal, es positiva, pero la plata solo importa cuando las necesidades básicas no están satisfechas. En el momento en que sus recursos le permiten llenar todas sus necesidades, la plata deja de importar. Y realmente en la fórmula de la felicidad, el peso que tiene el dinero es muy poquito. Es más, hay un momento en que un peso más no compra más felicidad. Nosotros hemos estimado el punto de inflexión donde la plata no da más felicidad en Cali. Y esta es la estimación, son 6 millones de pesos. Es posible que haya gente que acá tenga ese salario o que tengan ese ingreso combinado en sus hogares. Y muy posiblemente el dinero no los va a hacer más felices. Pero en los estratos más bajos, donde vive el 55% de la población en Cali y donde el ingreso es de 900.000 pesos mensuales, se necesitan casi 7 adultos en un hogar para llegar a ese ingreso.
Y eso muestra las profundas inequidades que hay en esta ciudad. Y hay una correlación mucho más alta entre crimen e inequidad que crimen y pobreza. Es muy probable que sea la inequidad que tenemos en la ciudad lo que explique fenómenos como los que pasaron hace 2 días, más que la pobreza. Entre más estudios sobre la felicidad, y en estos 6 años que llevo haciendo esta investigación con mi equipo de Polis, y gracias por estar acá, muchas de mis preferencias han cambiado. Para mí hoy no hay nada más importante que la calidad de las relaciones que construyo con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, y les agradezco que estén hoy acá. La salud lo cuido con una dieta balanceada, con el ejercicio, y el dinero que en algún momento fue una métrica de éxito para mis estándares, hoy la he replanteado tremendamente. Hay gente que es mucho más feliz con menos de lo que yo tengo. Es más, la gente más pobre en Cali es la que reporta los niveles de felicidad más altos. Lo que he aprendido en esta investigación intento llevarlo a las aulas de clase. Mis estudiantes son jóvenes de 20 años que tienen una prevalencia muy alta de estrés y ansiedad por tratar de conseguir lo que ellos creen que los va a hacer feliz. Y es un trabajo que les dé mucho dinero, que los lleve a viajar alrededor del mundo y que puedan postear las fotos en redes sociales que ellos ven. Eso no los va a hacer más feliz. Los niveles de felicidad dentro de la población más joven son los más bajos, porque los jóvenes no han aprendido a mirar hacia atrás, ellos solo miran hacia adelante. Y están pensando que la felicidad se va a conseguir en el momento que consigan la meta que ellos creen que los va a hacer más feliz. Y no han aprendido a mirar hacia atrás y valorar el camino que han podido recorrer. Hoy estoy completamente convencida de que una cátedra de felicidad debería ser obligatoria en el sistema educativo. Y en esta clase se debería enseñar sobre generosidad, sobre compasión. Se me olvidó la tercera, generosidad, compasión y agradecimiento. Una persona que tiene los recursos para pagar lo justo a sus empleados y no lo hace, no se le ha enseñado a ser generoso. En un país tan violento como el que vivimos, una persona que sea capaz de hacerle daño físico a otra por un celular o por una bicicleta, no se le ha enseñado de compasión. Y un estudiante que está en el sistema educativo superior y no de lo mejor que tiene en cada clase, no se le ha enseñado a ser agradecido. Y estos son valores que se enseñan y que no solamente es responsabilidad del hogar, esto también es responsabilidad del sistema educativo. En esta clase también se debe enseñar sobre proyectos colectivos. En algún momento tenemos que dejar de pensar individualmente y tenemos que dejar de pensar en nuestra felicidad en la esfera estrictamente privada. Cada llamada que hacemos a la línea 123 o a la policía para quejarnos del mal comportamiento de los vecinos, esos son recursos públicos mal invertidos, porque muestra que no somos capaces de autorregularnos como sociedad. Los invito para que cuando piensen en qué los va a hacer más felices, piensen en agradecimiento, sean más agradecidos por lo que tienen y por las personas que tienen alrededor. Y el agradecimiento son actos, no son palabras. Si ustedes quieren ser agradecidos con sus padres, denles tiempo de calidad. Saquen tiempo y vayan al almuerzo con sus amigos. Respondan el email, devuelvan las llamadas. Cuiden el tono de la voz y la escogencia de las palabras cuando hablen con las personas que quieren. Involúcrense en su comunidad, donen tiempo. Hagan algo en lo que ustedes crean que puedan construir una mejor sociedad. Mientras piensan de qué manera pueden incorporar esto en su vida, no dejen de jugar la lotería que de pronto se la ganan. Gracias.